continuar. Y bueno, recuerden que nuestro título en los otros estudios ha sido referente a los retos del cristianismo, los retos de la iglesia actualmente, pero vamos hoy a hacer una pequeña pausa y eventualmente vamos a regresar a esa discusión de los retos de la iglesia actual, pero voy ahora a darnos un pequeño paréntesis para estudiar este tema que le vamos a titular. Le puse como la ley y su interpretación. Así le puse la ley y su interpretación. Y eso surgió de una idea que precisamente en algún, no sé si en este mes o en el mes que viene, voy a tener la oportunidad de hacer una presentación en una escuela que son de maestros que estudian derecho. Y pues estaba yo pensando, ¿no? Que me emociona esa oportunidad pues, de hablar con gente que son personas que se dedican a ser abogados, ¿verdad? Y que también son eh, notarios, ¿verdad? Y consideraba yo qué tan importante es precisamente para el desarrollo de los pueblos y de las naciones la estructura de la ley, ¿no? El que exista esa figura y considerando lo que hacen los abogados, lo que hacen los notarios, ¿verdad? Que es una parte muy importante dentro de la vida de un grupo. Y eso pues dije, no, pues también tiene que ver con los retos de la iglesia, entonces, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Para enfocarnos a esto. Y me hizo recordar una vez que Jesús precisamente tuvo una conversación con alguien y que yo me acordé porque no sé si puede que en esta presentación que le haga a estos abogados posiblemente mencione, ¿no? Porque pues no es por alabarlos a ellos ni por echarles flores gratis, pero cuando uní estas ideas dije, es que creo que sí es muy importante reconocer que una nación o un pueblo o un grupo, si no tiene leyes, no sirven. No se puede, no sé si decir que ellos son como el pegamento tal vez, ¿no? Si hacen bien su función, obviamente, ¿no? La función de los abogados, de los notarios y de las personas que redactan las leyes, que son las normas en las cuales decidimos comportarnos nosotros. Es como un marco donde la idea es que todos nos comportemos de acuerdo a lo que está establecido en ese marco y que no haya alguien que actúe fuera de ahí, ¿no? Entonces yo pensaba eso y decía yo, ¿qué parte? Y esto también lo uní, mis hermanos, porque también quiero hacerles esta pregunta. No sé si alguna vez, porque ya yo lo he dicho en otros estudios, ya yo he hecho esta misma pregunta. Cuando nos dicen las personas, ¿por qué no nos enseña Dios directamente a través de un ángel o a través de... Porque pues alguien diría, es que Jesucristo estuvo un poquito tiempo, nada más estuvo 3 años y medio, bueno, predicando, ¿no? Tenemos esa idea de que predicó 3 años y medio, ¿no? Y luego se fue. Y bueno, y luego, ¿no? ¿Por qué no está aquí otra vez? ¿Por qué no viene de nuevo? Porque parece que no nos ponemos de acuerdo, ¿no? No nos ponemos de acuerdo. En lugar de llamarnos planeta Tierra, nos deberíamos llamar el planeta Confusión, porque cómo nos encanta discutir, cómo nos encanta echar pleito entre nosotros mismos y dijera uno, la vida es tan corta para perder el tiempo discutiendo, ¿no? Para discutir y discutir y diría Dios, bueno, ¿qué hacen? Porque nada más discuten. Y encontré que, bueno, creo que también aquí Jesús nos dice por qué. Porque nosotros dentro del cristianismo, como bien nos han enseñado nuestros hermanos, muy en particular nuestro hermano Jaime, cuando dio su estudio de historia del cristianismo, pues sí, debemos reconocer que tenemos una gama muy amplia y que cada grupo tiene, pues no sé si decir su mérito. Yo
Yo en lo particular, mis hermanos, eso se lo debo mucho también a nuestro hermano que ya duerme en el Señor, nuestro hermano Juan Arango. Yo le agradezco mucho, obviamente a todos mis hermanos les agradezco todo lo que he aprendido, pero de él, creo yo, me atrevería a decir que aprendí a dejar de tener prejuicios contra las demás organizaciones religiosas, porque sí debo reconocer que en un principio como que no sé por qué callamos o yo caí en la tendencia de decir, aunque no, fíjense, aunque yo no, literalmente no decía, es que los testigos de Jesús somos los que tenemos la única verdad suprema, aunque tal vez no lo decía así, pero como que sí lo sentía. Y entonces cuando yo conocía o escuchaba a cualquier otro grupo religioso, como que inmediatamente me ponía como que a la defensiva. Y yo, al menos ahora, en lo particular, mis hermanos, me parece que, al menos yo, en mi opinión, obviamente, ustedes tienen derecho a tener sus propias consideraciones, pero yo ya no pienso igual. Me parece que no me corresponde a mí actuar en ese papel y reconocer mi realidad de que el cristianismo tiene muchas facetas y que al final de cuentas, obviamente, yo no puedo responder por todos ellos y creo que me debo de enfocar en mi propia fe, porque esa es la que voy a responder. ¿Sí? Yo siempre les he dicho a los hermanos, yo ya no puedo decir, ¿por qué eres testigo de Jesús? Yo no se vale contestar, es que me enseñó Mechita. No, señor, ya uno toma sus propias decisiones. Lo que los hermanos dijeron y lo que nos dijeron, lo que nos enseñaron fue de su noble corazón, pero nosotros nos tenemos que hacer responsables de lo que nosotros mismos ahora tenemos fe y de lo que decidimos. Y parte de este estudio va para eso, mis hermanos, para que tengamos esa reflexión y pues lo pongo a su consideración para ver qué opinan. Compartimos entonces con este elemento, ¿no? Que nosotros pues conocemos unas que llamamos las escrituras, ¿no? Las escrituras porque pues bueno, como tal su nombre lo indica, pues están escritas, ¿no? Y todo nuestra disertación de hoy parte, mis hermanos, de este texto, de esta interacción que tuvo Jesús y de la respuesta que le dio Jesús a este señor, a este doctor de la ley. Me estoy refiriendo a un versículo que es Lucas 10, 25 y 26. Y le vamos a pedir a nuestra hermana Gloria, si es tan amable, si nos lo puede leer, Lucas 10, 25 y 26. ¿Lo tiene Gloria? Creo que ahorita no está ahí. Creo que se levantó de su asiento. A ver, Miguel, ¿lo tienes? Bueno. Lucas 10, 25 y 26. No le atiras al micrófono. Leo, mi hermano, si quiere. A ver, adelante, te va a leer María Esther. Te cuesta trabajo. Bueno, entonces, mira, cierto hombre versado en la ley se levantó para probarlo y dijo, Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Contestando dijo. Hasta allá, hasta allá. ¿Hasta ahí? Nada más. Ok. Bien. Gracias, mi hermana. Dios te bendiga, te guarde. Gracias. Vean cómo aquí nos dice el relato que estaba Jesús haciendo su ministerio, ¿verdad? Y de repente dice que un doctor, vean cómo nos hace esta afirmación. Obviamente, cuando hablamos de un doctor, se refiere a una persona muy estudiada. Hoy día, nosotros cuando decimos que alguien tiene un doctorado, ¿verdad? Se refiere a una persona que ha llevado su nivel de estudio a tal nivel que esa persona genera conocimiento. Por eso se le da el título de doctor. Como le decía
a un amigo de hace años que cuál es la diferencia entre él y una persona que cura. Pues es que dice, es que el que cura es un médico y la persona que tiene muchos conocimientos es un doctor. Entonces, por eso sería la diferencia. Entonces, este es un doctor, no quiere decir que es una persona que cura, sino es una persona que tiene harta experiencia. Se supone que es una persona que ha leído mucho, ha investigado mucho, ha dedicado mucho tiempo de su vida al estudio, ¿verdad? Y por eso tiene ese grado de doctor. Entonces vean cómo aquí este individuo, que es un doctor de la ley, que se supone que es una persona que está pues altamente capacitada, que ha leído con detalle, con paciencia, ¿verdad? Se le acerca a Jesús y como bien dice aquí en la afirmación que lo quería tentar, o sea, fue una pregunta pues así como para poner a prueba, que es un punto en donde precisamente si nos lo menciona de esa manera el texto es para que nosotros veamos que nosotros no debemos estar tentando a la gente. Nosotros no somos quienes para estar calando a la gente, ¿sí? Tampoco que yo ande calando, mira, ahí viene un católico, lo voy a calar, ahí viene un testigo de Jehová, lo voy a calar, no, pues no, señor, eso no se hace. Al menos me parece que también parte del texto hace de que no andes haciendo tú esas cosas. ¿Tú quién eres para andarle tentando o midiendo o calando a la gente independientemente de la religión que tenga? ¿Sí? O tus hermanos, lo voy a calar a ver qué tal. No, espérate, ¿qué pasó? Eso está equivocado. Porque si tú te pones a probar a otros, al primero que te van a probar es a ti, que fue lo que le pasó a este señor. ¿Sí? Llegó así como que muy grullita, ¿verdad? Queriendo tentar a nuestro Señor Jesucristo y pues le salió el tiro al revés. Pero lo interesante es la respuesta que le da nuestro Señor Jesucristo, que como vemos, muchas veces la respuesta que hace Jesús es que no nos dice exactamente la respuesta que le están preguntando, sino que Jesús nos contesta para que nosotros busquemos la respuesta, ¿sí? Entonces le preguntó el hombre, maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y pues obviamente aquí la pregunta es, ¿acaso él no lo sabría? Claro que lo sabía. ¿Cómo es que viene ahora a preguntarle, diríamos, algo tan básico? Si se supone que es un doctor de la ley, ¿se lo podría creer Jesucristo que no supiera si a lo mejor fuera una persona, un campesino, que nunca había podido o tenido oportunidad de ir a la sinagoga, ¿verdad? O un extranjero que no conociera las leyes de Moisés, ¿verdad? Bueno, te lo creo, pero un doctor de la ley, ¿cómo es que se atreve a hacer ese tipo de preguntas? Ahora, a mí me gustó lo que responde Jesús porque ahí ya me parece que nos alcanza hasta a nosotros acá en el 2026. Porque Jesús, en lugar de decirle, claro, tienes que ser bueno, no, le hace dos preguntas, tres, no, dos preguntas, perdón, Jesucristo dice, ¿qué está escrito en la ley y cómo la lees? Fíjense, ¿qué está escrito en la ley y cómo la lees? Y entonces yo ahí fue cuando me di cuenta y dije, entonces es que hay cuatro cosas muy importantes que nos está ahí diciendo nuestro Señor Jesucristo que tiene que ver con nuestra vida, la vida en la tierra, y que creo yo que debemos entender y que si no lo comprendemos, pues estamos perdidos, mis hermanos. Y es punto número uno. Aquí nosotros como hombres, como personas, hay alguien que redacta las leyes. Alguien tiene que redactar las leyes. Y vean que lo que nos distingue como personas, como hombres, como mujeres, desde el principio es nuestra capacidad de hablar y nuestra capacidad de escribir, ¿sí? De los registros más antiguos que se tienen en la humanidad, ¿verdad? Pues, pues están como los pueblos, pues tal vez no tenían al principio una escritura muy... Siempre me ha quedado la duda que puede ser, claro, esta es una hipótesis. Digo, bueno, ¿qué escribió? ¿Adán no escribió nada? No lo sé, ¿verdad?
Tenemos a Noé. Noé no escribió nada, no lo sé. Matusalem no escribió nada, no lo sé, ¿verdad? ¿No? Si hubiese algo, pareciera que está perdido, ¿verdad? Pero un punto importante de nosotros como personas, mis hermanos, es la capacidad de escribir, de plasmar el pensamiento. Y alguien tiene que redactar una ley. Y cuando se redacta una ley o una orden, mis hermanos, hay una intención. Porque entonces aquí el punto es que si tú redactas una ley concisa y clara, ¿sí? Eso nos permitirá que el siguiente punto que dice el punto que sigue. Si hay alguien que redacta la ley, ¿qué dice después? Leo el 27. No, en lo que dice mi diapositiva. Si alguien Interpretar. redacta la ley, Interpretar. la tiene alguien que leer primero. La tiene alguien que leer, ¿sí? Hay una ley escrita, pero luego alguien la tiene que leer, ¿sí? Y ahí hay una intención también. Tienes que sentarte a leerla, ¿sí? Ya llevamos 2. Y después, la tercera parte, ya que la leíste, es inevitable y no se puede decir, la vas a interpretar, ¿sí? Todos al leer lo que sea, en este caso, los textos bíblicos, los estamos interpretando. Ah, sí, esto es, no se puede no hacerlo, ¿sí? Raquel lo lee, lo interpreta. Maribel lo lee, lo interpreta. Gloria lo lee, lo interpreta. Miguel lo lee, lo interpreta. Janet lo lee, lo interpreta. María Esther lo lee, lo interpreta. Todos interpretamos. No se puede evitar no interpretar. Así es. Y lo explicamos. Y el último punto, que lo pongo abajo, haces o no haces también, ¿sí? Haces o no haces, ¿sí? Entonces, me parece, mis hermanos, yo la propuesta que les hago es que nuestro Señor Dios, a propósito, así quiere que hagamos estas partes. Por eso dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿sí? Ese creo que no lo tengo aquí, creo que no lo agregué aquí. Ahorita vamos a leer este. No. Vamos a leerlo rápidamente. Ahorita les digo dónde está. Ese es Hebreos 1. Vamos a leer Hebreos 1 y 2. A ver, ahora sí, a ver, Gloria, ¿tienes ahí Hebreos 1 y 2? Ando buscando, hermano. 1, 2. Okay. Sí. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El 1, desde el 1. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo. Gracias. Si ustedes recuerdan en los estudios, creo que precisamente uno de nuestros hermanos, Jaime, nos hizo un recuento de cómo es que Dios ha hablado con la humanidad, desde tomando en cuenta los ejemplos de la Biblia. ¿Cómo le habló a Adán y a Eva?
Le habló, pues no sabemos exactamente, pero podría decir que le habló pues directamente a la mente, ¿no? Les habló así, tal cual, ¿no? A la mente. Luego tenemos ¿qué más? A Adán y Eva, luego a Noé, también le habló así como directamente, ¿no? No nos dice que hubiese habido, pues, que hubieran visto una persona o algo. Luego tenemos a Abraham. ¿Cómo le habló a Abraham? Cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Cómo le habló? ¿Vio Abraham a alguien? ¿Vio algo? Parece que no, ¿no? Si nos No, acordamos, nada no más más que la voz de nuestro Señor. le habló y obedeció. Así. Pero luego empezamos a tener ya otros ejemplos. Por ejemplo, luego cuando Abraham ve a los tres, creo que me parece que sí son tres, ¿no? Tres sujetos que van hacia él y él los invita a comer. Ahí él ya vio algo, ¿verdad? Y luego tenemos pues ya otros personajes, por ejemplo, el mismo Abraham, Isaac, Jacob, cuando pelea con un ángel, ¿verdad? Pues ya vio algo, ¿no? Y así conforme va pasando la historia, que es lo que nos ha narrado, por ejemplo, ahorita en la etapa que se quedó nuestro hermano Jaime, ¿cómo habló primero Jehová con Moisés? La primera vez que habló con él, Por medio de una zarza. correcto, una zarza, ¿verdad? Y ya después, pues parecía que se comunicaba con él directamente, ¿no? Y así vamos viendo diferentes formas, podríamos decir, y luego me parece que hay una parte donde dice precisamente Dios que dice que Moisés habló directamente con él, a veces hablo en sueños, a veces hablo en visiones, pero con Moisés hablo directo. Vamos a ver si los digo rápidamente dónde está. Que dice Números 12. A ver, déjenme ver rápidamente. ¿Qué dice Números 12 del 5 al 8? Números 12 del 5 al 8. A ver, ahora le pedimos. Creo. Entonces Adelante, Jehová adelante, sí, descendió. adelante. ¿Quién? Ay, espérame. Raquel. Sí, Raquel. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová. Le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y Hasta ahí, se fue. nada más hasta el 8. Muchas gracias. Entonces vean cómo aquí nos estamos viendo como, por ejemplo, dice aquí el Señor que estaba la columna de nube, ¿verdad? Estaba Aarón y María. Y entonces dice, oíd ahora mis palabras. Si tuvieres profeta de Jehová, le aparecería en visión. O sea, vemos aquí cómo entonces está la figura del profeta. Y Dios habla al profeta a través de visiones. Y también dice, y en sueños hablaré con él, ¿no? Y pues también tenemos los ejemplos de cuando directamente un ángel ha hablado con alguien, ¿no? Pero vean cómo luego dice aquí, pero a mi siervo Moisés no, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablaré con él y a las claras y no por figuras.
y verá la apariencia de Jehová. ¿Ven? ¿Cómo? ¿A ustedes les gustaría que Dios les hablara así? ¿Les gustaría que Dios les hablara cara a cara? A la directa. Caeríamos muertos, hermano. Nada más que yo me acuerdo que dice a nuestra hermana Anita Cornejo que le gustaría, no, pues está bien, yo no, ahora sí que no digo que esté mal, pero como bien decía nuestro hermano Juan Arango, también decía, aguas con lo que pides. Cuidado con lo que se Cuando pide. cuando él te habla directamente, no le puedes decir como le dijo Moisés, no puedo. Acuérdense, ya no le puedes decir no puedo, ¿no? Pero el punto aquí, mis hermanos, es que nuestro Señor, como leímos en Hebreos, ¿sí? Que dice, Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. A mí me llamó la atención algo que no había considerado, que creo que sí fue nuestro hermano, fuiste tú, Jaime, que lo mencionaste, o alguien lo dijo de los hermanos, cuando dice, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, pero me acuerdo que alguien comentó, no sé si fue ahí o fue Jaime que dijo, ¿y qué tal si también Dios le dijo eso a muchos otros hombres, pero no todos obedecieron, nada más a Abraham? No dice, ¿verdad? Pero es interesante considerar que a lo mejor le dijo a otros, pero no obedecieron los demás, nada más uno, que fue Abraham. Entonces, el punto está que hoy nuestro Señor dice en Hebreos que nos habla a través de, como dice Hebreos, dice en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo. Y a su vez el Hijo, al irse, nos dijo que nos dejaba al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, para poder llegar a él, requiere esto, que es redactar, leer, interpretar. Porque entonces, mis hermanos, nosotros tenemos como núcleo de la fe un conjunto de libros que alguien escribió. ¿Se dan cuenta? Tenemos como núcleo de fe un conjunto de libros que alguien escribió. No nos consta quién lo escribió. Nosotros decimos por fe, no, pues los 5 libros primero los escribió Moisés, pero no tenemos pruebas. Si alguien nos dice, oye, no hay pruebas, tienes razón, no tengo pruebas. Tienes toda la razón, no tengo ninguna prueba de que fue la mano de Moisés que lo escribió. No tengo ninguna prueba, tienes toda la razón. Oye, y los del Antiguo Testamento que los escribieron, cuyos títulos dicen, ¿no? El título de quien lo escribe, y luego están las cartas de Pablo y las cartas de Pedro. Tampoco tenemos ni el más mínima prueba de que fueron sus manos quienes escribieron eso, ¿sí? Pero en mi opinión, mis hermanos, lo que a mí me avala la veracidad es la universalidad del contenido, porque a ver si no sé si me intentan decir, cuando pongo ahí, ¿quién escribe eso? El que escribió eso, yo no veo que lo escriba con la intención de esa misma persona de hacerse rica o de hacerse poderosa o de manipular a otros. Díganme, ¿cuál es el sentido de la frase que dice, todo lo que tú quieras que los hombres hagan contigo, hazlo tú primero? De ahí se inspiró Michael Jackson cuando hizo su canción El hombre en el espejo. Si no la han oído, óiganla. ¿Sí? Estoy hablando con el hombre en el espejo. Si tú quieres hacer el mundo un mundo mejor, ¿sí? Mírate en el espejo y haz el cambio. ¿De dónde lo sacó? Estoy seguro que lo sacó de esa frase. Todo lo que tú quieras que los hombres hagan contigo, hazlo tú primero. Díganme, en esa frase, mis hermanos, ¿dónde hay una intención oscura o perversa? O un doble sentido de que, es que si yo lo hago, me voy a hacer rico con ustedes. ¿Dónde? Si me está comprometiendo yo me debo comprometer. Yo soy el que estoy aquí para enjuiciarme. Cuando Jesús luego dice, deja de ver
la paja del ojo de tu prójimo y antes saca la viga de tu propio ojo. Deja de juzgar con la vara que tú mires a otros, te van a juzgar a ti también. ¿Sí? Y cuando dice añadida a nuestra fe virtud y a la virtud ciencia, a la ciencia paciencia, a la templanza, afecto fraternal, y ahí nos vamos. Esas ideas, mis hermanos, esas ideas son las que yo en lo particular, no sé ustedes, digo, yo me sorprendo que eso no tiene, que yo digo, es que eso es lo que realmente nos hace vivir en armonía las personas. Y cuando las ideas más profundas del Antiguo Testamento que dice, Señor, yo soy el que soy, ¿quién es? A quien adoramos, a quien nos dirigimos, pues es alguien que está más allá del tiempo. Él es el tiempo, Él es el principio, Él es el final. No tiene principio, no tiene final. Por eso es el todopoderoso. Entonces, esas ideas, mis hermanos, yo en lo particular son lo que digo, es que yo no sé quién lo escribió. Yo por fe, yo creo por fe que lo escribió Moisés y creo que lo escribió Pablo y Pedro, yo no tengo duda. Pero sí, si me actan que tengo pruebas, no las tengo. Pero no, yo no las necesito, porque el núcleo del mensaje es lo que yo veo valioso. Porque todos los días, mis hermanos, que hoy tenemos problemas en nuestro México, en nuestras comunidades, se debe a que redactan mal las leyes. Cuando con intención redactan mal una ley, todo se viene abajo. ¿Sí? Porque tú puedes redactar las leyes que queden para que en el siguiente paso, ¿cuál es el siguiente paso? La interpretación, pues para que la interpretes a tu manera, para que la interpretes como te conviene, para que la interpretes como a ti te beneficie. Y eso no es correcto, ¿sí? Entonces, yo aquí lo que veo, mis hermanos, es que esta es una prueba. Indudablemente, Dios sabía que una vez que Jesucristo se fuera y que se esparce la palabra de Jesucristo, se supone que es una iglesia, mis hermanos. Sin embargo, vean cómo tenemos muchos nombres. Bueno, la realidad es que todos algún día daremos cuenta de qué fue lo que redactamos, ¿sí? ¿Qué fue lo que leímos? ¿Y qué fue lo que interpretamos? Esa es la prueba, ¿sí? Y que ojalá les vaya bien a todos, ¿no? ¿Verdad? Cada quien dará cuentas, católicos, testigos de Jehová, mormones, musulmanes, testigos de Jesús, pentecosteses, del séptimo día, de la iglesia de Etiopía, ortodoxos, todos tendremos que dar cuenta que leímos y también a veces que redactamos, ¿sí? Y cómo interpretamos. Creo que esta es la prueba. Por eso Jesús le dice, eso es lo que Jesús le dice al hombre. ¿Tú qué lees? ¿Qué está escrito? Tú tienes la respuesta. ¿Cómo poseeré la vida eterna? Tú la tienes. ¿Sí? Esto es lo que te tienes que enfocar. Esto es lo que nosotros debemos de preservar y de pelear, ¿sí? Y de decirle a las nuevas generaciones que no dejen de leer, ¿sí? Porque pues veo que sí se está haciendo realidad, que cada vez leemos menos, ¿sí? Cada vez leemos menos y creo que ahí se va a ¿cómo dice la palabra? Confraguar el sello de la bestia. ¿Cómo se va a confraguar el sello de la bestia? Pues en cuando nosotros ya no querramos leer nada. Cuando perdamos el total interés en nada de lo que se puede leer y entreguemos nuestras voluntades al mero, a que alguien más nos guíe. Alguien más lo va a hacer por ti. Y es cuando tú vas a entregar y tú dejas de leer, dejas de redactar,
dejas de interpretar, ¿sí? Y entregas tu voluntad para que alguien más lo haga. Ese se confragua la señal de la bestia. Por ahí va, cuando entregas todo esto, porque entonces perdemos parte del por qué tenemos este cerebrote para ponerlo a trabajar, ¿sí? Es parte de encontrar y descubrir el secreto de la vida eterna, o a trabajar la mente, ¿no? Vamos a ver qué más puse aquí. Ay, ya se me acabó el tiempo casi. Aquí, bueno, entonces aquí puse, debe de haber buena voluntad cuando alguien redacta algo, que yo creo que hay buena voluntad en los textos que están escritos, sobre todo en los textos que hablan de comportamiento, de cómo debe ser el comportamiento, ¿verdad? De establecer lo que debe o que es propicio para la salud y para el bienestar de la comunidad. Debe haber buena voluntad al leer, debe haber buena voluntad al interpretar y buena voluntad al actuar. Bueno, antes de retirarnos, vamos a leer aquí que dice en Amós 5, del 21 al 24. Amós 5, del 21 al 24. A ver, nuestra hermana María Esther, ¿nos puede leer otra vez? Amós 5, del 21 al 24. Se volvió a cerrar el micro ahorita. Se volvió a cerrar. ¿Amos qué? Amós 5, 21 al 24. Dice, ¿dónde está? 19, 20, 21. Dice, he odiado, he rechazado sus fiestas y no disfrutaré del olor de las asambleas solemnes. Pero si ustedes me ofrecen holocaustos, ni siquiera en sus ofrendas de dádivas me complaceré, ni sus sacrificios de comunión de animales cebados miraré. Renueven de mí la bulla de sus canciones y el sonido melodioso de sus instrumentos de cuerda. No oiga yo, y que salga rodando el derecho como aguas y la justicia como un torrente que constantemente fluya. Hasta ahí, hasta ahí. Fueron Gracias, hasta gracias. el Hasta ahí. 25, hasta el No, nada 26. más hasta ahí. Es el 24, sí. Gracias. Aquí vean ustedes, mis hermanas y hermanos, cómo es una parte donde el Señor le hace un reclamo al pueblo de Israel de que a pesar de que llevan a cabo de manera muy puntual todas las solemnidades, las fiestas, los rituales, ¿verdad? Que precisamente habían sido ordenados por el mismo Moisés, que también Dios lo había ordenado. Eventualmente Dios les dice aquí en esta parte que no es grato para él, aunque lo hagan bien, ¿no? Hacen el sacrificio bien, lo ejecutan como debe ser, en la prontitud, a la hora que debe ser, pero no sirve, porque eventualmente cada una de esas cosas son un símbolo y el símbolo se interpreta y lo que realmente debe de ser de utilidad es precisamente como dice el 24, juicio, ¿sí? Y justicia. ¿Por qué? Porque nosotros como personas, como individuos que tenemos diferentes comportamientos y pensamientos, es normal que a veces pues tenemos opiniones contrarias, pero tenemos la capacidad de argumentar y poder corregir y aprender de nosotros, porque es lo que yo veo que el Señor quiere eso. Por eso no nos hizo, lo mencionaba yo en otro estudio, ¿no? Por eso Dios no nos hizo que pensáramos igual. Por eso nuestra hermana María Esther, Erika, Raquel,
nuestra hermana Maribel, mi hermano Miguel, Gloria, y los que están aquí presentes, no necesariamente pensamos igual y eso está bien, pero debemos de saber argumentar y en el argumento entra el juicio. Y otra vez veo la importancia que es cómo, si sabes redactar una ley, también tienes que saber leerla, saber interpretarla y después hacer. Y entonces aquí Dios les dice, no lo están haciendo bien. ¿Sí? ¿Yo para qué me sirven todos sus sacrificios y sus muchos cabríos y toda la sangre que derraman si eso no tiene ninguna utilidad? Si ustedes de su corazón y de su mente no son capaces de entender lo que significa hacer juicio, entonces vemos que ese es el valor, mis hermanos, de lo que nosotros debemos de decirle a las nuevas generaciones. Eso es lo que no debemos de perder, nuestra capacidad de hacer juicio de nosotros mismos y del bien y del mal que nos rodea, ¿sí? Para que nosotros tengamos intencionalmente esa voluntad de tratar de preservar eso en nosotros. Y eso es lo que debemos proteger, porque pues todo lo que intenta las fuerzas de la confusión es precisamente que dejemos de tener esa responsabilidad, ¿no? Entonces, mis hermanos, por aquí paramos por el día de hoy y les agradezco mucho su asistencia, su participación. Seguiremos el día domingo hablando sobre esto y pues me parece, reitero, importante considerar que si Jesús se lo dijo al doctor de la ley, creo que es porque nos está diciendo, eso es lo que quiero que hagas. Sí tienes que fortalecer tu mente, así tienes que fortalecer tu alma. Haz esas 4 cosas, ¿sí? Ya no va a venir un ángel a decirte, ya no va a venir nadie más a explicártelo. Ya, ¿se acuerdan cuando una vez dice que cuando el hijo de Nabucodonosor se llevó los vasos y los utensilios del templo y se los llevó a hacer una fiesta, salió una mano y escribió? Pues ya no va a venir ninguna mano a escribirnos. A nosotros no va a venir ninguna mano a escribirnos nada. Nada. Es nuestra... Lee, interpreta, redacta, ejecuta, vuelve a hacer. ¿Sí? Bien, bien, mis hermanos, muchas gracias. También muchas gracias a nuestra hermana Anita participando aquí en el chat. Muchas gracias. Y pues bueno, Jehová les bendiga y les guarde.